Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar por aquí con ustedes. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Otra vez más en estos diplomados en línea. Creo que no solo ayudan a crecer la profesión y a darnos educación continua, sino también a aumentar las conexiones que podemos tener entre colegas, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Mi nombre es Ernesto Domínguez, soy el director del Hospital de Fauna Silvestre del Wildlife Center de Virginia, y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre anestesia en aves rapaces, que es algo que hacemos mucho. Aquí recibimos todo tipo de aves, desde un colibrí hasta un águila calva, pero bueno, voy a enfocar en general la plática anestesia en aves rapaces y vamos a ver un poquito cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a platicar un poco de clasificación de aves rapaces y no me voy a enfocar en la clasificación taxonómica, sino más bien en un tipo de clasificación, en diferencias que pueda haber entre los grupos en cuanto a anestesia. Y es por eso que se los aclaro, porque pueden decir, híjole, por ejemplo, accipiters, pues hay un chorro de diferentes accipiters, me voy a enfocar en cierto tipo de accipiters o en cierto tipo de buteos que son parte de la familia Accipitridae, etcétera. Entonces, solo les quiero aclarar que la clasificación de aves rapaces que voy a manejar está enfocada en una clasificación anestésica y no forzosamente taxonómica. Vamos a ver algunas consideraciones anatómicas importantes que son de suma importancia a considerar cuando estamos anestesiando aves. Tenemos que saber cuáles son las diferencias entre las aves y mamíferos o reptiles y cómo estas diferencias anatómicas y fisiológicas pueden beneficiarnos o complicarnos el procedimiento anestésico en ellas. Vamos a ver cuáles pudieran ser algunas indicaciones para anestesia. Voy a tocar las más comunes. ¿Cuáles son las consideraciones antes de la anestesia? ¿Qué tengo que saber antes de anestesiar a un paciente? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? ¿Y qué tengo que estar seguro que tengo preparado para anestesiar a un ave? Después hablaremos un poco de anestésicos inyectables, cuáles son los más comunes y cuáles son sus usos actualmente más más utilizados, y también vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de estos anestésicos inyectables. Al final hablaremos un poco de los anestésicos inhalables, específicamente isoflurano y sevoflurano, qué ventajas y desventajas de estos presentan y en qué especies tenemos que tener ciertos cuidados cuando utilizamos uno o el otro. Y después, ¿cuáles son las consideraciones después de la anestesia? Porque también es importante saber qué monitorear después de que termine nuestro procedimiento anestésico. Muchas veces pensamos que ya anestesiamos el ave, todo fue bien, pero a veces nos olvidamos un poco de la recuperación anestésica y vamos a platicar también un poco acerca de ello. Entonces, comencemos. Las aves rapaces, como todos ustedes saben, son también llamadas aves de presa y son 100% carnívoras todas ellas. Y pueden ser que cacen pequeños roedores, reptiles, algunas de ellas consumen insectos, pero todas ellas son carnívoras. Como ustedes saben, la rinoteca o el pico de estas aves es puntiagudo y en forma de gancho, y esto es algo que las caracteriza. La gran mayoría de ellas tienen garras filosas y todas presentan excelente visión. Ahora hay mucha controversia dentro de todos los grupos taxonómicos de las aves, cuáles deberían de ser rapaces o no. Por ejemplo, hay quienes consideran que los buitres no son completamente rapaces porque no cazan, sí son carnívoros, pero son carroñeros, y aunque tienen excelente visión y el pico en forma de gancho y puntiagudo, no forzosamente tienen garras filosas porque no cazan, sino más bien son carroñeros. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a incluir a todos ellos, a todos los que están dentro del grupo de buitres, sopilotes y algunos otros de ellos dentro de la misma familia. Ahora, por su clasificación, como yo les comentaba, puede haber clasificaciones taxonómicas específicas, pero voy a hablar de una clasificación que yo considero que es importante en la parte anestésica. Una parte son los estrigiformes, que son los búhos o lechuzas, que ustedes conocen, son aves de presa que tienen ojos muy grandes, oídos muy grandes, y la gran mayoría de ellos son nocturnos. Hay algunas excepciones que son crepusculares y algunos muy pocos que pudieran ser diurnos. Luego tenemos los falconiformes, que algunos los llaman halcones como un nombre común, pero seguramente dentro de toda Latinoamérica, y por eso trataré de no de utilizar nombres comunes. Para algunos halcones son aguilillas, para algunos halcones sí son falconiformes 100%, y para algunos, inclusive algunas águilas las llaman halcones. Pero los falconiformes es un grupo distinto y en
general son aves que cazan otras aves y que alcanzan velocidades muy altas y que tienen gran maniobrabilidad en el aire comparada con otros aves de presa. Y después tenemos la familia Accipitridae o los accipitriformes. Dentro de estos tenemos muchas especies, entre ellos los buteos, como el buteo jamaicensis o la aguililla cola roja, los accipiters per se, como el Accipiter cooperi o el halcón de Coopers, los elalines, como el Elanus leucorus, que es un Elanus cola blanca, algunas águilas y los buitres. Entonces, dentro de la familia Accipitridae pueden ver que hay muchas diferentes especies. Las águilas, por ejemplo, pertenecen a diferentes géneros y especies, los buitres también, y por eso los clasifiqué todos ellos juntos en la familia Accipitridae, pero después los dividí en buteos, accipiters, elalines, águilas y buitres, porque hay particularidades muy específicas de estas especies que es importante mencionar cuando estamos haciendo anestesia. Ahora bien, ¿qué es importante saber de la anestesia en aves? Primero que nada, saber que el sistema respiratorio es completamente distinto al de mamíferos. Ellos presentan sacos aéreos y estos tienen una gran ventaja en la anestesia, pero también una gran desventaja. Y como ustedes bien saben, aunque el intercambio gaseoso se da en los pulmones, al igual que en mamíferos, el sistema de sacos aéreos permite que el aire entre, se acumule en estos sacos, pase después a los pulmones y sea un sistema de respiración que le llamamos de doble ciclo. Esto es que hay intercambio gaseoso tanto en la inspiración como en la expiración de estas aves. Y los sacos aéreos pueden depender su número dependiendo de las especies, pero en general la gran mayoría de las aves de presa tienen 9 sacos aéreos. Otra cuestión importante en cuanto al sistema respiratorio es que tienen anillos traqueales completos. Y esto es sumamente importante, sobre todo cuando vamos a hacer intubación endotraqueal, y vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. Pero el saber que tienen anillos traqueales completos es importante cuando estamos haciendo anestesia y cuando estamos haciendo intubación endotraqueal y ventilando a estos pacientes. Es importante también recordar que tienen sistema porta-renal. Por lo tanto, aquellas medicaciones que se dan en los miembros posteriores pudieran ser excretadas de manera rápida debido al sistema porta-renal. Y es muy importante considerar esto. Algunos anestésicos también pudieran tener algún potencial nefrotóxico, pero en general la mayoría de anestésicos inyectables, si nosotros los inyectamos en los miembros posteriores, son excretados a través del sistema porta-renal. Y esto es importante considerarlo, que siempre que apliquemos anestésicos deben ser en miembros posteriores o en los músculos pectorales o la pechuga de estas aves. Es importante también mencionar que la gran mayoría de las aves de presa tienen un inglubis o buche donde pueden acumular alimento y su excepción son los búhos o los estrigiformes. Y esto es importante cuando hacemos anestesia porque a veces se puede complicar la anestesia cuando estos pacientes regurgitan y entonces podemos tener complicaciones por aspiración. Otra cuestión importante de las aves de presas es que ellos forman un pellet o egagrópila. Y estos son los desechos que no pudieron digerir de pelo y huesos de la presa. Y muchas veces llega a suceder que durante los procedimientos anestésicos, ellos de manera fisiológica y normal regurgitan este pellet o esta egagrópila. Y es importante saber qué es lo que está pasando y por qué estamos viendo un pellet o una egagrópila cuando estamos anestesiando a estos pacientes y que en general, si viene una egagrópila, es un sólido de tamaño suficiente que no va a generar ningún problema en términos generales en cuanto a aspiración de estos pacientes. Ahora, ¿cuándo decidimos anestesiar a un ave? Puede haber muchísimas indicaciones para cuál anestesiar a un ave. Sin embargo, aquí yo menciono 4 que son las más comunes que nosotros realizamos aquí en el centro, pero que probablemente ustedes también realicen. Una es cirugía. Evidentemente, todo paciente que requiere cirugía requiere un plan anestésico quirúrgico. Por lo tanto, pues requerimos de utilizar fármacos o drogas que nos permitan llegar a este plano para poder realizar procedimientos en estos pacientes de manera no dolorosa y de manera adecuada. Algunas otras veces utilizamos ciertos fármacos que pudieran ser anestésicos en ciertas dosis, pero que en bajas dosis pudieran generar sedación. Y esta sedación la pudiéramos necesitar en algunos procedimientos diagnósticos, en algunos procedimientos terapéuticos, o a veces simplemente para poder manejar esa ave en cuanto
si el ave es muy grande o si el ave es muy agresiva. Tenemos que recordar que las aves de presa comparadas con otras aves pueden presentar un riesgo para el ser humano o un riesgo para el clínico o el médico veterinario que está trabajando con ellas. Y algunas de estas aves, por más que quisiéramos manejarlas solo con contención física, pues requerimos de contención química para hacer inclusive un examen físico general en ellas. Pero muchas veces también utilizamos estos anestésicos o estas drogas para poder hacer diagnóstico en ellas, cirugía o procedimientos mayores. Y aquí les pongo un par de ejemplos. En la imagen superior hay un águila calva donde estamos haciendo un ultrasonido transesofágico y esta águila calva requiere de estar anestesiada para poder realizar este procedimiento y poderlo hacer de manera adecuada, que el ave no esté en estrés y que no sufra el ave y que tanto los manejadores como el ave estén de manera segura. En este otro estamos haciendo una tomografía computada, que es otro diagnóstico que podemos hacer, pero hay aves que inclusive para tomar una muestra de sangre requerirán algún tipo de sedación. Hay aves que para hacer un corte de pico, por ejemplo, un corte de uñas o de garras o limarlas, también requerirán sedación o inclusive estar completamente anestesiadas para poder realizar estos procedimientos. Entonces hay muchas indicaciones para cuando realizar anestesia. Ahora, dependiendo de la indicación o dependiendo del procedimiento que yo voy a realizar, es el tipo de anestésico que voy a utilizar. Y yo siempre digo, y seguramente mis colegas anteriores que les han dado pláticas no me dejarán mentir, siempre digo que la anestesia es un poco como cocinar. Tenemos que saber cuáles son los ingredientes, qué es lo que quiero cocinar y cuál es mi objetivo, para también decidir cuál es el mejor anestésico. No hay completamente una fórmula perfecta para decidir cuál es el mejor anestésico para X o Y tipo de procedimiento o X o Y tipo de ave. Depende de muchas cosas y vamos a platicar en aves de qué depende decidir tomar las decisiones de un anestésico inyectable, uno inhalado, etcétera. Entonces, antes de la anestesia, ¿qué necesito saber? Necesito saber con qué especie voy a trabajar y con qué especie estoy trabajando. El estado de salud de esa ave. ¿Se encuentra normal o no? ¿Mi procedimiento anestésico va a ser solo para un examen de rutina, un examen anual? ¿O va a ser porque el ave está lastimada o está enferma y requiere hacer diagnóstico? ¿Requiero ayunar o no requiero ayunar al ave? Y vamos a platicar un poco de cuáles aves sí y cuáles aves no, porque si leemos en general la literatura dice aves rapaces, pero dentro de ellas hay muchos grupos y entonces hay aves rapaces que no siempre requieren ayuno y vamos a platicar un poco más de ello. Antes de la anestesia, el procedimiento que voy a hacer es doloroso. ¿Requerirá mi protocolo anestésico algún analgésico o no? Parte de mi protocolo anestésico incluye analgesia, como opioides, que producen cierta sedación, pero al mismo tiempo analgesia. ¿Cuánto se va a tardar el procedimiento que yo voy a realizar? ¿Qué tipo de procedimiento es? ¿Cuánto va a durar? Y dependiendo de eso, ¿qué voy a elegir como protocolo anestésico? ¿Tengo el equipo y el entrenamiento adecuado? Probablemente algunos de ustedes tienen cierto tipo de equipo y carecen de otro. Y dependiendo de eso, entonces es también qué protocolo anestésico voy a utilizar. Porque si no tengo oxígeno y no tengo un vaporizador, pues probablemente no podré utilizar anestesia inhalada. Y no se vale mojar el algodoncito y ponerlo en una mascarilla para anestesiar a un paciente con isoflorano si no tengo un vaporizador y no tengo oxígeno. No se vale yo solo mojar el algodón, ponerlo en la mascarilla y que el ave caiga dormida sin saber exactamente qué concentración estamos dando, qué dosis estamos dando de ese anestésico inhalado. Entonces es importante saber si tengo el equipo y el entrenamiento adecuado. Conozco esa droga, he utilizado previamente esa droga, sé cuáles son los efectos esperados de esa droga o no. Todo eso tengo que considerarlo antes de la anestesia. Acá en Estados Unidos y en Europa cada vez hay más drogas nuevas que lentamente van llegando a México y Latinoamérica. Y por ejemplo, un ejemplo es alfaxolona. Yo recuerdo aquí al centro la primera vez que llegó alfaxolona, yo dije, híjole, pues yo no voy a utilizar esto porque nunca lo he utilizado, no he estado entrenado para ello. Y después, poco a poco, me fui familiarizando con el uso más de la droga y ahora ya me siento más cómodo utilizándola. Pero si ustedes no se sienten cómodos con su equipo de trabajo, no se sienten cómodos con los materiales que tienen, no se sienten cómodos con un nuevo medicamento o con un nuevo fármaco, no lo utilicen.
siempre es mejor saber qué estoy utilizando, cuáles son los efectos esperados, cuáles son los efectos adversos, para que en caso de una emergencia o cuando haya efectos adversos a los medicamentos que yo estoy utilizando o se complique alguna situación en el procedimiento anestésico, yo sepa cómo reaccionar ante él. Entonces es importante también saber cómo reaccionar ante estas emergencias o estas eventualidades que se dan durante el procedimiento anestésico. De nuevo, la especie es muy importante. No es lo mismo anestesiar un águila calva que un búho de las nieves. Es completamente distinto. Tienen fisiologías ligeramente distintas. El águila calva puede caer en hipertermia o en hipotermia, pero casi siempre los búhos de las nieves, ¿qué creen que les pase? Porque viven en la nieve, casi siempre caen en hipertermia. Pocas veces están en hipotermia. Entonces, esas pequeñas consideraciones y diferencias entre especies son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de especies, quiero enfocarme un poco a las diferencias que puede haber entre algunas de ellas. Los accipiters, como el Accipiter cooperi, por ejemplo, el halcón de Coopers, en general son sumamente sensibles a los anestésicos, especialmente en la fase de recuperación. No se sabe bien y se ha estudiado mucho por qué en la fase de recuperación la gran mayoría de estas aves fallecen. Pero ustedes tienen un ave que ustedes la anestesiaron con el protocolo que ustedes habían decidido, todo iba bien, hicieron su cirugía, todo salió perfecto, y el ave una vez que se está recuperando y una vez que está despertando o se está recuperando el procedimiento anestésico, por alguna razón lleva una fase de excitación, de liberación de catecolaminas y fallecen. Y se han intentado muchísimos protocolos y muchísimas situaciones donde tienes drogas de emergencia preparadas, oxigenarlas más, oxigenarlas menos, cambiar las dosis, utilizar diferentes protocolos anestésicos y no importa qué utilicen, el riesgo durante la recuperación anestésica en estas especies es sumamente alto y son sumamente sensibles a la gran mayoría de anestésicos. Las águilas, por ejemplo, en general, y para esto me refiero a águilas calvas, Alietos leucocéfalos o águilas reales, Aquilas cricetos, tienen normalmente con anestésicos inhalados una fase de excitación importante y pueden llegar a tener hipertermia. Entonces, esto es muy importante considerarlo en la gran mayoría de las águilas. De nuevo, esto puede variar. Yo trabajo más con esas dos especies, pero con algunos de ustedes que trabajen con águilas arpías y otro tipo de especies, es importante saber que en ciertas especies de águilas ha sido reportado que en la fase de excitación importante durante la anestesia inhalada y que la gran mayoría de ellas caen en hipertermia. Los buitres, un mecanismo de defensa que tiene es la regurgitación y parte de la anestesia, cuando hacemos procedimientos anestésicos, también esto pasa muchas veces. Ustedes pueden revisar miles de veces el buche, estar seguros que el buche está vacío y a pesar de ellos, regurgitan desde el ventrículo o desde el estómago hacia el inglobus o buche y después sale la comida. Ahora, algo bueno de los buitres es que ellos están diseñados para tener una glotis muy craneal, muy rostral, y esto normalmente reduce las probabilidades de aspiración. Sin embargo, es muy importante considerar que el riesgo de regurgitación de estas especies es grande. Y los estrigiformes, dependiendo de las especies, está reportado que tienen recuperaciones o muy lentas o muy rápidas. Esto es, ustedes ven a un búho virginianos como el que ven en la parte superior, que parece que está completamente dormido. Ustedes cierran el isoflurano, lo continúan oxigenando, sigue intubado el paciente y de repente, ¡pum!, brinca de la mesa, sin que ustedes lo esperaran. Entonces, en estrigiformes hay que tener mucho cuidado porque pueden tener recuperaciones muy rápidas o algunos otros, como los Otus asio o Megascops asio, que parece que tuvieran recuperaciones bastante lentas y hasta se dice acá en Estados Unidos que juegan a hacerse el muerto después de las anestesias. Entonces, estas son consideraciones importantes en estas diferentes especies. Los falconiformes en general están bastante bien estudiados y son una de las especies más sencillas, yo diría, de anestesiar. Sin embargo, sí hay reportes, sobre todo en halcones peregrinos, que pueden tener también hipertermia o que pueden presentar hipertermia con cierto tipo de anestésicos. Estado de salud importantísimo. Es sumamente importante saber el estado de salud del ave con la que voy a trabajar. Hay veces que no hay opción, tengo que anestesiarlas para poder evaluarlas.
pero en general hay que tratar de evaluar esas especies a distancia y ver cómo es que se están comportando. Si son especies que teníamos en cautiverio, conozco el estado de salud de esa especie o de ese individuo en particular. Si es una especie que está llegando a un centro de rehabilitación por primera vez, sé cuál es el problema, sé un poco más de la historia de esta especie. Si es un cetrero que está trayendo esta ave a la clínica, sabemos cómo fueron los signos clínicos que presentó, por qué le está trayendo. Entonces, recabar información y evaluar estas aves a distancia es sumamente importante. Y esto es debido a que muchas veces durante la contención física, el ave se puede comportar uno distinto, pero también podemos a veces comprometer el estado respiratorio de estas aves. Y entonces eso puede complicar a veces nuestro protocolo anestésico. Y si nosotros inicialmente hayamos decidido un cierto protocolo anestésico, puede ser que después de que hagamos contención física sin saber exactamente cuál es la evaluación y el estado de esa ave, tengamos que cambiar nuestro protocolo anestésico. Y una cosa que yo recomiendo de manera importante es que por lo menos corran un hematocrito y proteínas totales antes de realizar procedimientos anestésicos. Idealmente, y esto se hace en muchas de las otras especies, deberíamos de tener un hemograma y una química sanguínea para ver cuál es el estado general del ave, si su función renal y hepática es adecuada o no, porque la gran mayoría de los fármacos tienen este efecto de segundo paso a través del hígado. Entonces es bien importante por lo menos hacer un hematocrito y proteínas para saber que el ave está en una condición de salud adecuada. Y si no, saber cuáles son los problemas que puede tener. Por ejemplo, si tiene hipoproteinemia, nuestras drogas, ¿qué tanto se unen o no a proteínas? Los fármacos que voy a utilizar se unen mucho a proteínas o no, y si no se unen mucho a proteínas, ¿cuáles son los efectos que puede tener si tiene hipoproteinemia? Lo mismo si tiene anemia esta ave, ¿qué efectos puede tener, especialmente cuando utilizo gases anestésicos? Pues estas partes son muy importantes evaluarlas antes de anestesiar un ave. El ayuno. El ayuno, si ustedes leen literatura básica, prácticamente todos los libros de medicina de aves dicen que la gran mayoría de aves de presa o aves rapaces se deben de ayunar entre 12 y 24 horas. Sin embargo, en mi experiencia, y si vemos un poco la fisiología digestiva de los estrigiformes, sabemos que ellos digieren muchísimo más rápido que otras aves rapaces. Entonces, en estrigiformes no siempre es necesario. Ahora, los estrigiformes también no tienen buche o inglubis. Entonces, ellos no tienen una capacidad de almacenar comida y por eso es que tienen que digerirla mucho más rápido. Entonces, en general, yo no ayuno a los estrigiformes y no he tenido ninguna complicación. Ninguno de ellos ha regurgitado en ninguno de los procedimientos. Y para que tengan una idea, el centro recibe 3,000 pacientes al año y de eso el 80% son aves. Entonces, la cantidad de búhos o de estrigiformes que veo, créanme que es importante, aunque es limitado en el número de especies, pero nunca he tenido una complicación de aspiración o de regurgitación en estos pacientes. Ahora, con rapaces que pesan menos de 200 gramos, hay que tener mucho cuidado cuánto ayunarlas y cuánto tiempo ayunarlas, porque pueden presentar periodos de hipoglicemia. Entonces, aves de menos de 200 gramos sí se pueden ayunar unas horas antes, pero es importante no ayunarlas en periodos mayores a 12 horas, porque algunas de ellas presentan hipoglucemia importante y esto puede generar problemas durante el procedimiento anestésico. Ahora, como yo les mencionaba, la analgesia, si mi protocolo anestésico inicialmente no incluía analgesia y el procedimiento que yo voy a realizar es un procedimiento doloroso, es importante considerar qué tipo de analgesia voy a utilizar. Si yo solo voy a realizar radiografías, si voy a necesitar tomar radiografías en un ave y para eso la necesito completamente bien posicionada y que no se mueve, etcétera, no restringirla manualmente y necesito ponerle una máscara con isoflorano y anestesiarla de esa manera, mi procedimiento es doloroso, no. Si no es doloroso, igual y no requiero analgesia. Pero si voy a estar haciendo procedimientos dolorosos, diagnósticos o terapéuticos en estos pacientes, siempre consideran analgesia. Recuerden que algunos de los fármacos o de los anestésicos no proporcionan analgesia. Entonces es muy importante definir qué es lo que quiero utilizar. Si voy a utilizar un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, si voy a utilizar un opioide y qué opioide dependiendo de la especie,
o algunos otros medicamentos que son neuroanalgésicos como la gabapentina. Ahora, en los opioides, quiero aclararles que es bien importante saber qué opioide seleccionar dependiendo de la especie. Por ejemplo, está muy bien estudiado en falconiformes y sobre todo en Falcos paraveus o cernícalos, que el butorfanol, por ejemplo, no genera analgesia y por el contrario genera hiperalgesia. Esto quiere decir que aumenta la sensibilidad al dolor. Sin embargo, en otras especies, en estrigiformes y en águilas calvas, se ha visto que el butorfanol es muy bueno. Ahora, la buprenorfina en ciertas especies no funciona, en ciertas especies dura por 8 horas, en ciertas especies por 30 minutos. Entonces, dependiendo de la especie, tengo que saber qué analgésico seleccionar. Los AINES en general se han mantenido bastante constantes en las aves, las dosis son mucho más altas que en mamíferos. Yo les puedo decir que yo he utilizado dosis de hasta 5 miligramos por kilogramo y no tiene ningún efecto negativo en riñones y ningún efecto negativo en sistema gastrointestinal. Sin embargo, también tenemos que considerar de nuevo el estado de salud del paciente, etcétera. Y la gabapentina cada vez es más utilizada como un analgésico y se han reportado muy pocos efectos secundarios. Entonces, es una opción que ustedes tienen. Yo en lo personal me gusta mucho la analgesia multimodal, esto es combinar uno o más fármacos para proporcionar un adecuado control del dolor. Y de nuevo, el tipo de procedimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una cirugía, ¿qué tipo de cirugía? ¿Cuánto va a durar? Si se complica, ¿se va a extender la cirugía o no? ¿Cuál es el mejor cóctel anestésico para ese paciente que voy a hacer cirugía? Si voy a hacer un procedimiento diagnóstico, ¿cuánto va a tardar mi procedimiento diagnóstico? ¿Es doloroso? ¿No es doloroso? ¿El paciente requiere estar sedado o completamente anestesiado, dependiendo cuál sea el procedimiento? Entonces, todas estas son cuestiones a considerar antes de que decidamos o que definamos cuál es nuestro protocolo anestésico. El equipo, de nuevo, ¿con qué equipo cuento? Para la anestesia que voy a utilizar, mi paciente requiere estar intubado. Si requiere estar intubado, tengo los tubos adecuados, del tamaño adecuado. Los tubos tienen globo, no tienen globo, vamos a utilizarlos. Tenemos mascarillas de tamaño adecuado que sellen perfectamente al bico y a las narinas de ese paciente o no. ¿Tengo equipo de anestesia inhalada o no? ¿Tengo equipo para monitorear? ¿Tengo equipo para protegerme yo, como gogles y guantes para sujetar esa ave? ¿O voy a tenerle que aventar una toalla encima y no tengo tanto equipo? ¿O una red? ¿Tengo caperuzas que pueden calmar al ave y probablemente con una sedación ligera más una caperuza, el ave puede ser que yo la pueda contener de manera adecuada para el tipo de procedimiento que yo quiero realizar? ¿Qué es lo que voy a hacer dependiendo del equipo que tengo? Tengo equipos de fluidoterapia de manera adecuada para proveer una fluidoterapia adecuada. Tengo equipos de monitorización multiparamétrica o no, donde puedo ver electrocardiograma, capnografía, oximetría de pulso. Tengo sistemas para controlar la temperatura de ese paciente o no. Si los tengo, a qué temperatura, dependiendo de esa especie, quiero calibrar mi equipo. Todas esas son cosas que es muy importante saberlas y considerarlas antes de que nosotros realicemos anestesia en estos pacientes. Si se presenta una emergencia, ¿tengo los fármacos adecuados para resolver esa emergencia? ¿Tengo con qué revertir mi anestésico o no? ¿Tengo drogas de emergencia como atropina o epinefrina? De nuevo, tengo tubos endotraqueales para proteger la vía aérea. Tengo un sistema para ventilar a ese paciente y darle ventilación a presión positiva. Y en lo general, yo les recomiendo en los procedimientos anestésicos que siempre tengan las dosis de los fármacos de emergencias precargadas en jeringas o por lo menos tengan, y nosotros lo utilizamos mucho acá en el centro, una pequeña tabla que esté pegada cerca de donde ustedes realizan los procedimientos anestésicos, que dependiendo del peso, ustedes sepan qué volumen deben de tomar de sus drogas de emergencia para administrar ese paciente. Ese paciente en la emergencia tiene acceso vascular o no. Si no tiene acceso vascular, ¿cómo más puedo administrar las drogas de emergencia, etcétera?
Entonces, muy importante también estar preparados para las emergencias y antes de realizar el procedimiento anestésico decir, ok, voy a utilizar una benzodiazepina, ¿tengo para revertir benzodiazepinas o no? ¿Cuáles son los efectos de las benzodiazepinas que puedo esperar en este paciente? ¿Tiene efectos cardiovasculares o no? ¿Tiene efectos respiratorios o no? Para saber yo cómo reaccionar ante estos eventos durante el procedimiento anestésico. Intubación endotraqueal. Nosotros para procedimientos mayores a 15 minutos intubamos a todos nuestros pacientes. Y todos los buitres los intubamos porque sabemos que el riesgo de que regurgitan es importante. Ahora, para la intubación endotraqueal, como yo les mencionaba anteriormente, la tráquea tiene anillos completos, son anillos traqueales completos. Esto quiere decir que si ustedes utilizan tubos endotraqueales con globo y ustedes inflan ese globo, pueden generar una presión importante en los vasos y necrosis de esos anillos traqueales. Entonces, en general, para la intubación endotraqueal se recomiendan tubos sin globo. ¿Para qué me sirve la intubación endotraqueal? En general, para proteger a la vía aérea, para poder ventilar a este paciente en caso de que este paciente no esté respirando por sí mismo. Pero aunque ustedes no lo crean, la intubación endotraqueal también me sirve para administrar drogas de emergencia. Tanto la atropina como la epinefrina son dos drogas que se pueden utilizar y que se pueden administrar a través del tubo endotraqueal. Ahora hay mucha controversia. Esto es cierto que es en mamíferos, pero hay controversia en aves porque sabemos que en aves el intercambio gaseoso no se da en los sacos aéreos. Si nosotros administramos las drogas a través del tubo endotraqueal, va a llegar primero al saco aéreo. Sin embargo, sí sabemos que los sacos aéreos están altamente vascularizados y al parecer estas drogas se absorben en áreas altamente vascularizadas. Entonces puede haber también beneficio de administrar las drogas de emergencia por la vía endotraqueal en estos pacientes. Y yo siempre lo he dicho, no hay pretexto para no intubar pacientes, por pequeños que el paciente sea. Este es un Megascos ácido de 130 gramos, pero nosotros tenemos especies más pequeñas de búhos que pueden llegar a los 50 gramos. Y a veces un tubo endotraqueal pudiera ser el catéter intravenoso. La parte plástica del catéter intravenoso a veces puede servir como tubo endotraqueal y solo tengo que adaptarlo para que pueda ser conectada a mi bolsa ambú o a mi sistema de anestesia inhalada, por ejemplo. La ventilación a presión positiva, si nuestros pacientes caen en apnea o en depresión respiratoria, es muy importante saber cómo ventilar a estos pacientes a presión positiva y saber cuál es la diferencia en cómo ventilarlos. Si utilizo un sistema ambú o una bolsa válvula mascarilla o si utilizo el sistema de bolsa de mi máquina de anestesia. En general es muy importante también recordar que debido a los sacos aéreos, las aves tienen un ciclo de respiración de 2 tiempos. Esto quiere decir que yo tengo que presionar 2 veces la bolsa para proveer de una ventilación o de una respiración a ese paciente. Entonces yo aprieto la bolsa, libero la bolsa, aprieto la bolsa, libero la bolsa. Ese es el ciclo completo de respiración de esos pacientes. Si nosotros solo apretamos una sola vez la bolsa, entonces no estamos completando el movimiento del aire y de ese oxígeno de los sacos aéreos caudales hacia el pulmón y luego hacia los craneales. Tenemos que hacerlo siempre en 2 tiempos. Y la ventilación, dependiendo de nuestros pacientes, pues pueden ir desde 6 hasta 12 respiraciones por minuto. Algunas especies requieren de más respiraciones por minuto. Entonces, de nuevo, entre más grande es la especie, menos respiraciones por minuto. Entre más pequeña es la especie, más respiraciones por minuto. Acceso vascular, yo siempre lo recomiendo y lo llamo acceso vascular, donde ustedes pueden tener o un catéter intravenoso o a veces un catéter intraóseo que al final ese hueso o esa médula ósea se va a conectar al sistema vascular. Nosotros, de nuevo, por pequeño que sea el paciente, si no podemos poner un catéter intravenoso, entonces ponemos un catéter intraóseo, pero esto les ayuda no solo a administrar fluidos y a mantener terapia de soporte en estos pacientes, sino también en caso de alguna emergencia poder administrar drogas de emergencia o los revertidores de los fármacos anestésicos que ustedes estén utilizando. Entonces, yo recomiendo de manera muy importante que si el procedimiento va a durar más de 20 minutos, tengan un acceso vascular. Si es un procedimiento rápido, ustedes hicieron una sedación ligera de estos pacientes, no requieren probablemente tener acceso vascular, pero si el procedimiento va a ser de más de 20 minutos, yo les recomiendo ampliamente que tengan un acceso vascular
Poner catéter intraóseo, no es el objetivo de esta clase mencionarlo por completo la técnica, pero es súper fácil de colocar, ya sea en la ulna o en el tibiotarso. Y créanme que es súper fácil, las complicaciones son mínimas y por ahí pueden administrar cualquier medicamento que sea intravenoso, también lo pueden aplicar intraóseo. Soporte térmico, de nuevo es importante en aves mantener una temperatura adecuada, que estén termorregulando adecuadamente, y la gran mayoría de los anestésicos no permiten una termorregulación adecuada en nuestros pacientes, y entonces los pacientes pueden llegar a hipertermia o a hipotermia. Y de nuevo, dependiendo de la especie es si yo quiero mantenerlos calientes o si más bien los tengo que mantener relativamente frescos porque pueden caer en hipertermia. Hay muchos sistemas para soporte térmico. Hay estos sistemas que se llaman sistemas hot dog, donde ustedes conectan una colchoneta que tiene agua y aire que está circulando todo el tiempo a diferente temperatura y ustedes la programan a la temperatura que quieren. Hay sistemas similares para enfriar a los pacientes. Hay simplemente tapetes térmicos, cosas tan sencillas como poner una toalla que separe al paciente de la mesa fría de metal, es muy importante. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que tomarlas antes del procedimiento anestésico. La anestesia que voy a utilizar, el protocolo anestésico, ¿está reportado que genera hipotermia o está reportado que genera hipertermia? Y dependiendo de eso es el soporte térmico que tengo que darle a este paciente. La fluidoterapia también muchas veces nos ayuda a este soporte térmico. A veces nos ayuda a refrescar a los pacientes, pero a veces si proveemos de fluidos calientes, nos ayuda a calentar a nuestro paciente y mantenerlo a una temperatura adecuada. Y monitorear, 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 monitorear. No se vale hacer anestesia si no estamos monitoreando a nuestros pacientes. Y el monitoreo puede ser tan básico como un estetoscopio, así de básico, o tan avanzado que ustedes tengan un monitor multiparámetros donde les puedan evaluar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, oximetría de pulso, capnografía, etcétera. Entonces, puede ser tan avanzado como tener un monitor o tan básico como solo un estetoscopio. Idealmente, entre más cosas puedan monitorear, eso es mejor. Pero si por las circunstancias donde están, el lugar en donde están, el ambiente donde están, no pueden tener todos estos aparatos, son estorbosos si estoy en campo, son caros si salgo a campo, etcétera, por lo menos un estetoscopio. No se vale anestesiar pacientes sin tener algo tan básico como el estetoscopio, donde yo pueda por lo menos monitorear frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y temperatura solo requieren de un simple termómetro que puedan insertar en la cloaca para monitorear la temperatura de estos pacientes. Hay muchos equipos ahora que son portátiles, cada vez los equipos son más baratos y cada vez podemos hacer mejor monitoreo anestésico de estos pacientes. Otras cosas básicas son los reflejos cuando estamos haciendo anestesia para saber el plano anestésico en el que estamos y el grado de anestesia o de sedación que nuestro paciente tiene. Reflejo corneal es uno de los más importantes en aves y solo basta con que ustedes toquen la córnea de ese paciente y dependiendo del grado de sedación del paciente, el paciente va a cerrar la membrana del tercer párpado o la membrana nictitante. Entonces aquí vemos un águila calva que tiene el ojo completamente abierto sin protección de la membrana del tercer párpado o membrana nictitante. Es estimulada y cierra completamente esa membrana. Algunos pacientes y algunas especies tienen este reflejo completamente normal e inclusive cuando están en plano anestésico quirúrgico, pero algunas de ellas lo disminuyen. Ahora, un ave que no lo tiene para nada, o sea, que ustedes estimulan la córnea, tiene la pupila dilatada y la membrana nictitante no se mueve, probablemente su plano anestésico es sumamente profundo y se pasaron un poquito más allá de lo adecuado. Reflejo palpebral no es muy bueno en aves, es difícil valorarlo. La gran mayoría de las aves no tienen un reflejo de parpadeo per se. La membrana nictitante se puede mover y a veces pueden reaccionar, pero no es tan viable como lo pudiera ser en mamíferos. El reflejo pupilar sí lo es. Y vamos a hablar un poquito también de algunas especies donde el reflejo pupilar puede cambiar dependiendo del anestésico o del fármaco que yo estoy utilizando. Pero para adelantarles un poquito, los estrigiformes, si ustedes los anestesian con isoflurano, por ejemplo,
tienen una dilatación o una midriasis importante y cuando ustedes estimulan con luz ese ojo, muy pocas veces hay una reacción de constricción o de miosis en esos pacientes. Entonces, el reflejo pupilar también es importante considerarlo. Sin embargo, hay diferencias entre especies y recuerden también que las aves tienen músculo estriado y esto hace que algunas de ellas pudieran controlar este reflejo pupilar. Y de nuevo, monitoreo, 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 tan avanzado como este buteo jamaicensis que tiene un sistema de pulsoximetría que puede checar la oxigenación, la saturación de oxígeno vía esofágica y que está conectado del tubo endotraqueal a un capnógrafo. Y también estamos monitoreando la presión sanguínea o tan básico como un estetoscopio. Pero de nuevo, entre más cosas puedan monitorear, mejor. Ahora, no todos los equipos están adaptados para aves. Esto es importante mencionarlo. Por darles un ejemplo y un tip, nosotros utilizamos en algunos equipos de mamíferos el pulso oxímetro. Tiene a veces, en vez de que sea como clamp o dedal, tiene un sistema que es para utilizarlo vía rectal. Nosotros lo utilizamos vía esofágica y tiene una terminación tubular y está parpadeando todo el tiempo y de esa manera puede detectar el pulso y la oxigenación vía esofágica o vía cloacal, pero en general nosotros para prevenir contaminación y transmisión de enfermedades lo utilizamos vía esofágica. Capnógrafos, cada vez hay más capnógrafos portátiles, etcétera. Medir la presión arterial, idealmente háganlo con equipos digitales, pero también se puede medir la presión arterial utilizando brazaletes para perros y gatos y después un sistema Doppler y ustedes pueden monitorear la presión arterial de estos pacientes. Ahora, yo estoy seguro que ya han escuchado mucho del anestésico ideal, pero se los voy a repetir. Hay muchas diferencias de qué se considera como un anestésico ideal, pero en general los anestésicos ideales son aquellos que nos permiten una rápida inducción, una rápida recuperación, que pueden ser reversibles, que tienen un alto margen de seguridad, que no tienen efecto residual o un efecto residual muy bajo, que son económicos, que no son irritables, que tienen pocos efectos secundarios y que son de fácil administración. Ahora, esto no existe y por eso les pongo ahí el muñequito que dice, pues eso no existe, o sea, no hay un anestésico ideal. Y es por eso que en general cuando hacemos anestesia utilizamos combinaciones anestésicas o cócteles anestésicos, porque ninguno de los fármacos que tenemos, desgraciadamente, cumple con todos estos criterios. Algunos sí son de rápida inducción, pero probablemente no tengan un revertidor, o algunos son de rápida inducción, pero de larga recuperación. Algunos son de rápida inducción, pero su margen de seguridad es muy bajo y los pacientes pueden fallecer si nos excedemos tantitito de la dosis, etcétera. Algunos tienen efectos residuales, otros no. Algunos tienen más efectos secundarios, otros menos. Entonces, en general tratamos de utilizar anestésicos que cumplan con estas reglas o combinaciones de ellos para disminuir las dosis y favorecer tener una anestesia lo más tranquila posible. En cuanto a anestésicos inyectables, la combinación de 2 o más siempre es recomendable porque esto nos permite que nos acerquemos a ese anestésico ideal y también porque disminuye las dosis cuando los combinamos. Si yo utilizo diferentes drogas, normalmente requiero de menor dosis y de menor volumen para llegar al plano anestésico requerido para el procedimiento que voy a realizar. Actualmente en aves, la gran mayoría de los anestésicos inyectables se utilizan únicamente para procedimientos cortos o se utilizan como preanestésicos o para sedación. Pocos anestésicos inyectables en la actualidad se utilizan para, por ejemplo, cirugías o procedimientos largos. Y la razón de esto es que los efectos pueden ser muy variables dependiendo de la especie y también dependiendo de individuos o a veces inclusive del sexo. Si ustedes leen todos los estudios que se han hecho en aves rapaces en cuanto a butorfanol, por ejemplo, hay grandes diferencias de la reacción de butorfanol entre hembras y machos y también dependiendo de la edad, del estado fisiológico del ave, si es época reproductiva, si no, en fin. Y es por eso que los anestésicos inyectables en aves en general se utilizan para procedimientos cortos actualmente o
más como un preanestésico, que nos van a permitir entonces reducir la cantidad de anestésico inhalable que yo voy a utilizar en esta ave. ¿Cuáles tenemos? Benzodiazepinas, los más utilizados son midazolam y diazepam. Ahí les puse rangos de dosis, pero de nuevo, verifiquen con qué especie están trabajando y cuál es la dosis reportada para esa especie. Y si no hay dosis reportada para esa especie, ¿cuál es la especie reportada más cercana taxonómicamente para que entonces yo pueda extrapolar alguna de esa información? Pero en las benzodiazepinas tenemos midazolam y diazepam, que son los más utilizados, y tienen la gran ventaja que tienen pocos efectos cardiovasculares en nuestros pacientes y es reversible. Disociativos como la ketamina, ahí ven las dosis de 5 a 100 miligramos por kilo, y pues la dosis ahí está variando muchísimo, ¿no? O sea, puede subir hasta 20 dosis. Y eso depende de si lo utilizo con algo más o no y cuál es el objetivo. Las dosis muy altas de ketamina están reportadas para aves rapaces que se consideran, si escapan, por ejemplo, que pudieran ser de alto riesgo para el ser humano, sobre todo en instituciones zoológicas. Entonces, requieres de un disociativo de alta con altas dosis para contener esa ave de manera importante o rápida. Opioides, el butorfanol, también las dosis varían mucho de 0.5 a 3 miligramos por kilogramo y de nuevo, dependiendo de qué especie estoy trabajando es la dosis que voy a utilizar. Y todos ellos recuerden que se tienen que combinar entre ellos para lograr el plano anestésico que yo requiero o la sedación. Propofol, la dosis va de 4 a 5 miligramos por kilogramo. Los efectos que tiene son muy similares a mamíferos, genera apnea. Es poco utilizado actualmente en aves. Sabemos que en algunas de ellas puede generar problemas hepáticos severos a largo plazo. Y entonces el propofol cada vez se utiliza menos, también porque requieres de un acceso intravenoso, etcétera, en lugar de solo una inyección intramuscular. Sin embargo, en algunos procedimientos cortos y rápidos se sigue utilizando. Y luego ustedes tienen alfa-2 agonistas básicos como la gilacina, la dexmedetomidina, la medetomidina, que dependiendo cuál estoy utilizando, es la dosis. Ahora, en general, si yo requiero volúmenes pequeños, la dexmedetomidina y la medetomidina son mucho mejores que la gilacina. Otra ventaja de los alfa-2 agonistas es que tienen un revertidor, que pudiera ser o yoembina o atipemazol. Al igual, los opioides tienen un revertidor que puede ser naloxona o naltrexona. Entonces, recuerden que dependiendo qué es lo que voy a realizar a mi paciente, cuál es el estado de salud del paciente y la especie, es el cóctel que yo voy a utilizar. Y ustedes pueden buscar en todos los formularios las diferentes combinaciones anestésicas. Y no es objetivo de esta plática yo decirles cuál es mi combinación preferida en términos generales. Depende, siempre decido cuál anestésico dependiendo de la especie, dependiendo del estado de salud de mi paciente y del procedimiento que yo voy a realizar, es lo que decido. Y también a veces de lo que tengo al alcance. Muchas veces no tengo algunos de estos medicamentos al alcance y sí otros, y entonces prefiero utilizar unos versus los otros. En cuanto a anestésicos inhalados, los más utilizados en la actualidad son el isoflurano y el sevoflurano. El alotano está prácticamente en desuso, no solo en los Estados Unidos y en Europa, pero también en Latinoamérica y en Asia, por sus efectos secundarios y sus efectos a largo plazo. Ahora, cuestiones importantes de mencionar en cuanto al isoflurano es que la gran mayoría de las aves rapaces presentan bloqueos atrioventriculares cuando estamos anestesiándolos con isoflurano. Ahora, muchas veces estos bloqueos atrioventriculares son bloqueos de primer grado, no comprometen en nada la vida del paciente, pero sí es importante mencionarlo porque si ustedes conectan un paciente un electrocardiograma y lo están anestesiando con isoflurano y ven un bloqueo atrioventricular, pueden espantarse o pueden mal diagnosticar una enfermedad cardíaca cuando es un efecto esperado del isoflurano en la gran mayoría de especies de aves rapaces. Como yo les mencionaba, en algunas especies el isoflurano puede generar una fase importante de excitación. En general, en los accipiters y en las águilas se ha reportado una fase de excitación prolongada y muy marcada. Sin embargo, es un anestésico que nosotros utilizamos muchísimo, es mucho más barato que el sevoflurano y prácticamente yo pudiera decir que todas las aves, si es para procedimientos cortos, las
inducimos con isoflorano y las mantenemos con isoflorano. Si vamos a realizar procedimientos de más de 20 minutos, utilizamos algún preanestésico inyectable con una combinación de los preanestésicos inyectables y después los mantenemos con isoflorano a dosis más bajas. El sevoflurano tiene la gran ventaja que tiene inducciones mucho más rápidas que el ISO y también recuperaciones mucho más grandes y hay poco riesgo de arritmias. Prácticamente no se han reportado efectos cardiovasculares con el uso de sevoflurano en aves. Sin embargo, en algunas aves pequeñas tenemos que tener mucho cuidado con las inducciones rápidas porque estas aves respiran tan rápido que se inducen muy rápido y cuando nos damos cuenta que el ave ya no está respirando y que teníamos que bajarle a la concentración de sevoflurano, es muy tarde. Entonces tengan cuidado con especies pequeñas donde la inducción puede ser tan rápida que ustedes no se percataron que el ave ya estaba en un plano anestésico, pasó a un plano de anestesia profunda y después el ave está en apnea. Entonces tengan cuidado con el sevoflurano en aves pequeñas. Pero en general ambos son fármacos muy seguros en aves. Importante en anestésicos inhalados es, de nuevo, consideren que las aves tienen sacos aéreos y la respiración es en 2 ciclos. Esto quiere decir que pensemos la primera respiración del ave, entra el gas anestésico. En el segundo ciclo de la respiración, ese gas anestésico finalmente va a pasar de los sacos aéreos caudales hacia los pulmones. Entonces, hasta que no tenga un segundo ciclo esa ave va a empujar el gas anestésico de los sacos aéreos a los pulmones. Ahora, cuando estas aves se están recuperando, pues parte de ese gas anestésico se acumuló o se almacena en los sacos aéreos. Y entonces pasan algunas aves que se empiezan como a despertar porque no hay gas anestésico en los pulmones, pero después cuando vuelven a ventilar, se mueve el gas anestésico de los sacos aéreos craneales a los caudales, de los caudales a los pulmones, y entonces como que se vuelven a sedar o se vuelven a renarcotizar. Y entonces en aves grandes sucede frecuentemente o lo llegan a ver. No se espanten, es un efecto un poco esperado debido a que las aves tienen sacos aéreos. Yo les puedo contar un poquito afuera de las aves rapaces, pero cuando he anestesiado, por ejemplo, ratites, si ustedes los tienen con anestésicos inhalados y no tienen un sistema o un ventilador diseñado para equinos o para grandes especies, la recuperación se puede tardar muchísimo. Se empieza medio a levantar el avestruz, vuelve a respirar, se vuelve a mover el gas anestésico de los sacos aéreos de los pulmones y se renarcotiza. Entonces, eso es importante considerarlo en algunas de las especies. Cuando ustedes utilicen anestésicos inhalados, se recomienda poner el flujo de oxígeno a 1 litro por minuto por kilogramo, no excediendo los 4 litros por minuto. Como yo les decía en el isoflurano, la inducción puede iniciarse de 3 a 5%, 5% es lo máximo, y esto depende de la especie, si utiliza un preanestésico o no, etc. En especies pequeñas siempre induzcan con el menor porcentaje posible. Pues yo en especies de menos de 200 gramos las induzco entre 2 y 3%. Y la dosis de mantenimiento va de 1 a 2.5%. Y de nuevo, esta dosis de mantenimiento depende si el único gas o el único fármaco que yo utilicé para inducir y mantener la anestesia en el ave es el isoflurano o si yo di un preanestésico y ese preanestésico me está ayudando a que yo mantenga el ave con isoflurano a concentraciones menores. En cuanto al sevoflurano, las inducciones en general se dan entre el 5 y 8% y mantenemos a los pacientes con sevoflurano entre el 2 y el 4%. Pero de nuevo, si yo estoy, por ejemplo, haciendo inducción de una ave pequeñita, yo las induzco con 2 o 4% y luego las mantengo como con 1% en sevoflurano. Entonces depende de nuevo de la especie, depende del estado de salud, depende del estado respiratorio de esas especies. Algunos tips que quiero mencionar ya para terminar y para concluir con esta plática. En aves de menos de 200 gramos, traten de que los ayunos no sean de más de 8 horas, idealmente nunca más de 12 horas, pero por lo menos 8 horas. En accipiters, las inducciones deben de ser a bajas concentraciones con isoflurano, porque
tienen una fase de excitación muy importante y porque en general son aves pequeñas con respiraciones o patrones respiratorios rápidos y cuando ustedes se dan cuenta que el ave está en un plano anestésico puede ser muy tarde. Lo mismo en aves pequeñas. Si ustedes requieren dar fluidos de soporte durante el procedimiento anestésico, las dosis recomendadas es de 10 mililitros, perdón, no miligramos, por kilogramo por hora. Y siempre que el ave se esté recuperando de la anestesia, siempre manténgalas oxigenadas. Eso es bien importante. Muchas veces decimos, ya el paciente se está empezando a mover, se está empezando a levantar, ya no le voy a dar oxígeno. Si lo requieren extubar y el paciente está muy incómodo con el tubo endotraqueal, remuevan el tubo endotraqueal, pero pónganle una mascarilla y siempre estén seguros de que están oxigenando a su paciente durante la fase de recuperación de la anestesia. Siempre tengan las dosis de sus fármacos de emergencia listas. Ténganlas preparadas, listas para ser administradas y sepan cuál es la mejor ruta de administración para ese fármaco de emergencia. Y los fármacos de emergencia no solo incluyen la atropina y la epinefrina, a veces el doxapram, sino también el revertidor en caso de que el fármaco o el cóctel anestésico que ustedes hayan utilizado pueda ser reversible. Ahora, otro tip es cuando ustedes estén revirtiendo, recuerden que si ustedes utilizaron un cóctel, es probable que su efecto, el efecto que ustedes estén revirtiendo sea solo de una droga y no de otra. Por ejemplo, si ustedes utilizan ketamina y un alfa-2, ustedes revierten en el alfa-2 con atipemazol, entonces lo que van a ver es un paciente que tiene grandes efectos de ketamina. Y eso es algo que ustedes tienen que estar conscientes y que es esperado. De nuevo, el flujo de oxígeno es de 1 litro por minuto por kilogramo de peso, no excediendo los 3 litros por minuto. Y algunas cosas que pueden suceder dependiendo del medicamento que ustedes estén utilizando. Con isoflurano, como yo les mencioné anteriormente, los estrigiformes pierden el reflejo pupilar y esto hace que tengan una midriasis muy marcada y aunque ustedes estimulen con luz, no vean miosis o la reacción esperada. Strix varia, y perdón porque ahí no está bien escrito, Strix varia, o búho listado, la comisura del pico, se pone rosa. Pues la piel normalmente es o amarillo o blanquita, pero por alguna razón con el isoflurano cambia una coloración rosada y se cree que es por un efecto de vasodilatación. Las águilas en general con isoflurano sufren de hipertermia, tienen bloqueos atrioventriculares importantes e hipersalivan. Entonces, en la fase de recuperación, un águila que hipersalivó es importante limpiar la cavidad oral y la vía aérea de esos pacientes. Siempre monitorean la temperatura es importante y recuerden que monitorear temperatura no solo es por hipotermia, hay pacientes que pueden tener hipertermia y esto es importante considerarlo. Los tubos endotraqueales deben de ser sin globo porque la tráquea tiene anillos completos y esto es para prevenir necrosis de la tráquea. Y pacientes que están en apnea requieren ventilación mecánica inmediata. Eso es súper importante. Un paciente que deja de respirar, si ustedes no lo ventilan rápido, va a caer en paro cardiorrespiratorio. Y cuando llega un paro cardiorrespiratorio en las aves, créanme que la probabilidad de que las recuperen es muy baja. Las compresiones torácicas no son efectivas. Recuerden que tiene una cavidad celulómica y no cavidad torácica y abdominal. Y esto hace que un paciente que llegó al punto de perder el reflejo respiratorio y también función cardiovascular hace que sea difícil recuperarlo. Por lo tanto, siempre tengan un acceso vascular en la medida de lo posible en procedimientos de más de 20 minutos para que ustedes puedan administrar terapia de soporte con fluidos y, en caso necesario, las drogas de emergencia requeridas. Por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, guárdenla y escríbanla por ahí para la sesión que tendremos vía línea para que yo pueda resolverla y si por alguna razón no pude resolverla durante esa sesión, ahí está mi correo y me pueden enviar un correo para que yo les resuelva sus dudas o sus preguntas. Muchas gracias.